Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a B7 Noticias. El gusto de reencontrarnos para compartir con ustedes información y también algún comentario de la actualidad. Vamos a empezar hablando de la violencia en el fútbol. Estamos insertos en un panorama de mucha violencia en este momento en nuestra sociedad. No escapa esta realidad con lo que está sucediendo en el continente, podríamos decir. Pero hoy nos atañe el fútbol particularmente. Esta semana habló el fiscal de flagrancia, Fernando Romano, que viene siguiendo desde hace un buen tiempo lo que sucede con las barras en el fútbol, con la violencia en el fútbol, y ha citado permanentemente de un tiempo a esta parte a directivos, a jugadores, a gente allegada al fútbol, para conocer de primera mano cuál es la realidad del día a día. Ustedes sabrán que en el marco del último clásico entre Nacional y Peñarol, que se disputó en el Gran Parque Central, sucedieron cosas que fueron muy infelices. Lo más infeliz me pareció el haber quemado un animal vivo, fue prendida a fuego una gallina en la tribuna Héctor Escarone por parte de los hinchas de Peñarol. Es lo más grave porque se trata de dar muerte a un ser vivo. Hoy es un animal, mañana es un ser humano, es un ser vivo, que además se lo mató de una manera aberrante. Después aparecen otros sucesos, como la rotura de los establecimientos. A esto estamos acostumbrados y de alguna manera lo hemos naturalizado todo esto, pero ¿hasta qué punto debemos naturalizar todo este rompimiento de los sanitarios, de toda la losa de los centros deportivos? No pasa nada, total, son unos miles de dólares que el club que es, digamos, al cual pertenece la hinchada que los rompió, los paga. Son unos pocos pesos para los dirigentes. Siempre se dice que se castiga con el bolsillo. Yo estoy de acuerdo, pero cuando los pesos son pocos, ni les inmuta, ni les inmuta. En ese sentido, lo más importante es mantener la recaudación para el partido siguiente, el estadio abierto y seguir en competencia sin descuento de puntos. A mí me parece que tratándose del deporte, lo que más duele a las instituciones es la quita de puntos. Es la quita de puntos, olvídense de eso, no tengo la más mínima duda. Si fuese dinero, tendríamos que hablar de una cifra que ni siquiera correspondería, no tendría relación con las roturas. Pero es que no es por plata. El tema de fondo es otro. Y otra de las cosas que sucedió allí, aberrantes, por ejemplo, Peñarol en un momento cantó en el partido clásico que se disputó el pasado 4 de septiembre, vanagloriándose de haberle dado muerte a un hincha del rival. O sea, ya es una locura absoluta. Es decir, celebrando con cánticos el haber matado a un ser humano, a una persona. Imagínense ustedes, los familiares de esa persona, a tantos años del dolor, que de repente podían estar viendo el partido de fútbol en sus casas o incluso en la cancha porque van a distraerse de uno de los entretenimientos más importantes que tienen los uruguayos, de uno de los hobbies más importantes que tienen los uruguayos, que es el deporte principal en nuestro país, que es el fútbol. Y estaban ahí los familiares, los amigos, y tenían que escuchar cómo cantaban alabanzas a un asesinato, al ser querido. Aberrante, desde todo punto de vista. Y además, bueno, hubo piedras que se arrojaron, bengalas que están prohibidas. ¿Cómo entran las bengalas? ¿Cómo entran una bengala si está prohibida? Si usted, cuando lee los requisitos para ir a la cancha, el ciudadano común dice, no, se fija para ver si puede llevar radio. De repente, si lleva un paraguas con punta, se lo dejan, no se lo dejan pasar. Se lo dicen, me ha pasado, Te dicen, no, déjelo por ahí, déjelo donde pueda. Y usted fue de repente en ómnibus, no está en auto, ¿y qué hace? El paraguas lo tira o no entra. Y a veces las entradas son muy caras. Y a veces usted va con sus hijos y un día de lluvia y tiene que tirar un paraguas. Pero estas personas, que uno a veces es generoso, ¿no? Hablando de personas, porque son delincuentes, eso es lo que son, entran cualquier tipo de elementos. Entran pirotecnia, entran bengalas con la que se puede dar muerte a alguien en un escenario
deportivo o en cualquier recinto para espectáculos públicos. Ha pasado. Ha muerto gente. Recuerdo hace algunos años en el Perú, de una tribuna a la otra arrojaron una bengala, le entró en un ojo a un niño que estaba con su mamá y la madre vio cómo le daban muerte a su hijo, que tenía unos 9, 10 años. Bueno, la violencia está instalada hace un buen rato en nuestro continente, principalmente este tipo de violencia. Y en el Uruguay no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Pero ¿por qué llegamos a este momento donde parece que nos superáramos día a día? Llegamos a este momento por una palabra que se llama impunidad. La impunidad es cuando los distintos actores del fútbol miran para otro lado. Y la justicia venía mirando para otro lado o venía colocando penas muy leves. Ellos decían y argumentaban, hablo de los judiciales, de que en nuestro país no había legislación para ir un paso más allá. Desde hace un tiempo se ha legislado al respecto. Empezaron con penas para aquellos que causaban desmanes y se mostraban violentos en los escenarios de juego. ¿Qué se resolvió? Lo mismo que se había resuelto en otras partes del mundo. Por ejemplo, los ingleses que controlaron a los hooligans, que eran los hinchas más violentos del mundo, e hicieron que esos hinchas primero fueran reconocidos. Hace 20 años que nos hablan de que hay cámaras y cada vez hay más tecnología. Cualquiera de nosotros tiene un celular hoy, usted sabe el alcance que tiene, la potencia que tiene ya. Imagínense cuánto más en cámaras profesionales que se adquieren en sumas siderales, de las cuales hacen ostentación, y está bien que la hagan cuando las consiguen. Llaman a conferencia de prensa, aplaudimos todos, qué bien, acá están las cámaras, con estas cámaras no se va a escapar nadie, vamos a ver hasta qué color de ojos tiene el hincha en la tribuna, va a estar identificado si hay desmanes. ¿Hace cuánto usted escucha que pasa esto? Se empezó a aplicar lo que se aplicaba en Inglaterra, que era cuando un violento quedaba identificado, se tenía que presentar en la seccional y por un buen rato no podía ir a ningún espectáculo deportivo o a ningún espectáculo, a ningún tipo de espectáculo. Resulta que los que cometieron estas atrocidades, porque están identificados, porque para sacar la entrada hoy hay que identificarse, ya no es que usted la compraba así nomás en la boletería y que no eran personales, hoy sí, hoy cada entrada está personalizada porque usted tiene que dar su número de documento para adquirirlas. Resulta que muchas de estas personas, muchos de estos violentos que hicieron cualquier cosa, lo que quisieron, que se burlaron de la seguridad, una seguridad que se había dispuesto a kilómetros del escenario en una primera instancia y después había una segunda contención de seguridad y aún así se burló todo esto. Las personas que fueron identificadas, resulta que ya habían sido identificados y que ya tenían un historial al respecto, pero como si es relativamente nuevo. Porque las penas eran muy exiguas, muy exiguas. Entonces, ¿qué tipo de pena es esa? Si alguien sabe que comete cualquier atrocidad, bestialidad, igual lo tienen un par de meses nomás y después ya puede ir de vuelta. Pasa volando el tiempo, es un par de meses, hacelo. No pasa nada. Ahora, si la pena es dura, si en vez de hablar de meses hablamos de años, y de años en plural, seguramente lo piensen algo más. Los primeros van a caer, pero después entre ellos, porque ellos se los dicen, no, ¿sabés que fulano no puede más, está preso y cada vez que hay partido o cada vez que hay un espectáculo, no puede ir, se tiene que presentar nada más a presentarse en la seccional, no 1 o 2 meses, años. Capaz que podemos frenar la violencia, pero hay que hacer. Es la palabra clave, acción, accionar. La única acción que hemos visto que no se detiene en todos estos años es la de los violentos. Y seguramente usted debe sentir todo esto porque a usted le encanta el fútbol y hace tiempo tomó la decisión de no ir más. ¿Y cómo va a ir? ¿Es porque juegan mal los equipos? Ni tanto. ¿Es porque ahora tiene la posibilidad de verlo por televisión con las comodidades HD en el living de su casa, en el cuarto, sin levantarse acostado de la cama? Ni tanto. Porque seguramente haya días en que usted dice, qué lindo estaría para ir al fútbol hoy, ¿no? Y aquellos que peinan canas y otros que no tanto de repente, dicen, me acuerdo cuando de repente estábamos con la familia, ¿y si vamos al partido hoy?
Si vamos a ver el partidito y vos le decías a tu señora, o le decías a tu esposo, o a tus hijos, che, vamos todos juntos. Ibas en familia, yo lo recuerdo clarísimo. Ir a la tribuna olímpica, e incluso en un clásico, iban la familia entera, porque en toda la familia pasa que algunos son hinchas de Nacional, otros son hinchas de Peñarol. Iban con la camiseta de los clubes, iban riéndose y no pasaba nada. De repente alguno gritaba, ¿qué cobraste? O alguna cosa de esa, y se levantaba uno y la misma gente se levantaba y decía, no, tranquilo. Y no pasaba de eso, más allá de repente algún golpe de puño. Pero no salía de ahí. La sociedad está más violenta. Esto no es exclusivo del fútbol, eso es real. Pero vamos a hablar del fútbol. El fiscal Fernando Romano dijo que reconoce que los directivos están expuestos a algún tipo de presiones por entradas. Esto hace mucho que se sabe de esto. Pero de alguna manera dice que empiecen a brindar la información, porque si no, no se puede combatir esto. Y lo mínimo, Romano le pidió a Nacional las grabaciones de las cámaras de seguridad. No solo la de la tribuna de Héctor Escarones, que fueron prendidas fuego, prendieron fuego las cámaras de seguridad, no son tontos, saben dónde están las cámaras, la prendieron fuego adrede para que no los agarren. Pero hay varias cámaras de seguridad, no solo la que estaba en la tribuna Héctor Escarones, donde estaba Peñarol, donde ocurrieron los demanes, y donde además, cuando entraron los hinchas de Peñarol, está todo mal en el clásico. Tenían los fierros para avalanchas, se llaman, que son los fierros de contención, para que cuando a veces gritan un gol, está la tribuna llena y vio que se van para abajo, bueno, para que no sigan rodando hacia abajo y puedan tener una contención mínima. Estaban todos engrasados, igual que el cerco perimetral, que las rejas. Igual que los alambres que dan a la cancha, donde muchas veces el hincha se agarra allí para mirar el partido. Estaban todos llenos de grasa. ¿Quién engrasó todas esas cosas? Las escaleras estaban llenas de grasa. ¿No se mató a alguien de casualidad? Y a esas tribunas, fíjense que hay gente que va a engrasar una escalera, que no sabe si va un abuelo o una abuela, que puede ir perfectamente. Entonces, si hay seres humanos que piensan que por tener una camiseta de color diferente, se sienten en la impunidad de ir a perpetrar un posible asesinato, porque ¿qué pasa si se hubiese matado a alguien? Un chico, un niño, cualquier persona, no importa la edad, no importa el sexo, no importa el color de camiseta, no importa nada. Si es religioso o no religioso, si cree, sino que no importa nada, es un ser humano, es un ser vivo. Y por el simple hecho de que es del rival, y bueno, hago esto, igual se mata, ¿y qué importa? No solo que importa, sino si se hubiese matado uno, capaz que cantamos la semana que viene, que le dimos muerte a fulano, para que lo escuchen todos. Entonces, esto tiene que terminar de raíz. Nacional no dio las imágenes. Y el fiscal Romano fue muy inteligente. Primero que hizo su trabajo, lo viene haciendo hace mucho rato. Hay que cuidar al fiscal Romano. Me preocupa el fiscal Romano. Hace mucho rato que está ahondando, indagando, y está avanzando. Y está avanzando. Y esto, lo dijo clarito él, hace unos días atrás, no son 2 o 3, no son impulsos individuales. Acá hay organizaciones delictivas, corporaciones de la violencia, establecidas de un buen tiempo a esta parte. Y los dirigentes de los clubes saben quiénes son. Tienen miedo, dijo, hasta fue tan inteligente el fiscal Romano que dijo, yo los entiendo, tienen miedo. Y es verdad, porque, dijo, la inmensa mayoría de dirigentes son personas que dedican muchas horas, le sacan tiempo a la familia, lo hacen por el club de sus amores, quieren lo mejor para su equipo. Y muchas veces se encuentran en esta situación en las que tienen miedo, porque tienen hijos, tienen nietos. ¿Y porque estos saben a dónde van los hijos de, los nietos de? Ese es el temor que hay en esta sociedad. Así vivimos hoy nuestro principal deporte. Es la sociedad. Pero el fútbol, o los dirigentes de fútbol, tienen que empezar a actuar. No es fácil. Pero ¿cómo podría cambiar esta situación? Bueno, que estuviesen obligados inmediatamente, después de cada partido, los equipos, los locales que poseen esas cámaras, sobre todo en los de escenarios de gran convocatoria, obligados a brindar a Fiscalía las imágenes. Obligados.
Porque Nacional le respondió cuando Fiscalía le pidió las imágenes que se habían borrado, que no las tenían. Una vergüenza. Una vergüenza. No hay cómo explicar eso. Nuestro colega Ignacio Álvarez le hizo una nota al presidente de Nacional, una entrevista al presidente de Nacional, José Fuentes, en la semana. Y yo comparto lo que dijo el colega, es una vergüenza. Que es reconocido hincha de Nacional, Álvarez dijo, como hincha de Nacional me avergüenza lo que manifestó el presidente. Y fue una vergüenza. ¿Cómo no van a tener las imágenes? 3 días después se la pidió el fiscal. Les aseguro que las imágenes están, dijo Romano. Les aseguro, dijo el fiscal, que las imágenes están, que no nos la quieren dar. ¿Por qué? Porque son apretados y amenazados. Bueno, por eso, ya está. A partir de ahora, las imágenes obligatorias, para que no quede ningún dirigente marcado. Pero hay que tomar acción. Hace poco al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, lo citó el propio fiscal Romano porque la barra brava de Peñarol había ido a amenazar al plantel y al cuerpo técnico, a los aromos, a donde entrenan, porque pierden de vista que son trabajadores, juegan al fútbol, pero trabajan. Es un juego en el cual ellos trabajan. ¿Ustedes se imaginan que los futbolistas pierdan por gusto o no consigan los resultados por gusto cuando se perjudican ellos mismos? Porque les impide firmar contratos mejor remunerados o un pase al exterior. ¿Ustedes piensan realmente que juegan mal por gusto? Lo fueron a apretar. ¿Y saben qué dijo Ruglio? Lo dijo, no pasó nada. Una situación común como de esas que a veces pasa. ¿Y saben qué? En el fondo tenía razón. Nos hemos acostumbrado, esto empieza a ser común. Y es un escándalo. Y el técnico Mauricio Larriera, que no fue a la citación, porque el propio presidente Peñarol le dijo, quédate, no vayas. Dijo la verdad. Dijo, nos vinieron a apretar. Y voy más allá. El gerente de Peñarol, Pablo Bengoechea, cuando fue director técnico, ¿ustedes creen que en Peñarol todos lo aman a Bengoechea por la gloria deportiva que le dio Laurinegro, por aquel quinquenio? No todos lo aman a Bengoechea. ¿Y saben por qué? Porque cuando Bengoechea fue director técnico, le dijo, no. Yo acá vengo a trabajar. Y le pedían entrada, le pedían dinero. No. Consigan la plata, cómprense entrada. Consigan la plata, cómprense camiseta. Hagan bandera. Y acá no vengan a presionar a los trabajadores, a mis futbolistas. Se la jugó Bengoechea. ¿Sabe cómo terminó Bengoechea? Afuera. Y fue campeón uruguayo. Y esto, porque después nos dicen que fue porque no jugó bien. Es cierto que no jugó bien aquel Peñarol campeón de Pablo Bengoechea. Es verdad. No fue por eso. Se fue por otras cosas. Por cosas como esas se alejó mal de Peñarol Diego Forlán. No salen a decirlo todos los días. Diego Forlán se hizo fuerte. Cuando lo fueron a apretar, dijo, no. Acá venimos a trabajar. Lamentablemente hay otros que dan paso a esas cuestiones, que le parecen de color, simpáticas los muchachos. Claro que es simpático. Claro que sería sano dar dinero para armar unas banderas o incluso para las entradas. Pero saben que hay un punto que alguien le tiene que decir, no, loco, no es así. Yo te di plata para que entres, no paga todo. Ahora no tenés más plata. Y corre droga, y entran armas. Entonces hay que poner punto final a esto. Y termino con esto. Cuiden al fiscal Romano. Porque todavía no ha pasado en este país. Pero la violencia está creciendo día a día. Y esto es más allá del fútbol. Cuidado. Romano está expuesto. Romano está trabajando. No va a claudicar. Va a seguir trabajando. Ayúdenlo. Porque los dirigentes, que coincido con Romano en la inmensa mayoría de gente de bien, sacrificada por su equipo, muchas veces lo hace en forma, la gran mayoría de veces, honoraria, pierde dinero y tiempo, no pueden ser rehenes de esta situación, pero tampoco deben ser cómplices. Tampoco deben ser cómplices. Porque en el paso del tiempo, si no hacen nada, lo serán. De todo, ¿eh? De todo. Absolutamente de todo. Hacemos una pausa y ya venimos con lo más importante de lo que sobresalió la semana a nivel nacional e internacional. B7 Noticias por Vivo TV. Soñamos.
Y ahora vamos con las noticias, lo más importante, lo más destacado a nivel nacional esta semana en B7 Noticias por Vivo TV. El Consejo Directivo Central de la Administración de Educación Pública aprobó esta semana por mayoría el Plan de Educación Básica Integrada, extendiendo la educación primaria y básica hasta 9º grado. Los 3 primeros años de secundaria, que hasta ahora componían el ciclo básico medio, se transformarán en el 7º, 8º y 9º grado de esta educación básica con el objetivo de garantizar la continuidad educativa. Así lo dijo el presidente del CODICEN, Robert Silva, en medio del conflicto con docentes y estudiantes, tanto de formación en educación como de secundaria. Este jueves el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, adelantó que no habrá un plan piloto antes de implementar el año que viene la reforma educativa en la que se trabaja, puesto que la educación, dijo, no puede esperar. Se hará en todos los centros educativos, tanto públicos como privados, aseguró. Asimismo, Silva explicó cómo será el cambio en la organización curricular del país en busca de tener centralidad en el estudiante. De esta forma se concebirá la educación básica hasta los 15 años como un trayecto único que de alguna manera interactúa entre sí y que a su vez tiene 3 ciclos. Por un lado, un primer ciclo que comprende la educación inicial hasta 2º año de escuela, luego un segundo tramo que va de 3º a 6º de primaria y luego un tercer ciclo que es la educación media básica, que serán 7º, 8º y 9º grado, lo que hoy son los 3 primeros años de liceo. Respecto a la currícula, se intentará o se buscará tener continuidad educativa en estos 3 ciclos que recién les comentábamos a través de un plan que tiene 3 componentes. Por un lado, el componente técnico-tecnológico, otro de aprendizajes fundamentales, así lo llamó Silva, y por último el de la autonomía curricular, en el que se podrán cursar talleres optativos dependiendo de los intereses o del interés que tenga el estudiante. Asimismo, para el tercer ciclo, es decir, los que pasarán a ser 7º, 8º y 9º grado, habrá nuevas asignaturas que tendrán un desarrollo previo en los 6 grados de la educación primaria. Por eso lo abordan conceptualmente como un ciclo único. Hablamos de ciencias de la computación con énfasis en alfabetización digital, otra que consistirá en mundo contemporáneo para analizar la realidad que se vive hoy en el mundo, para generar además de mayor atracción por parte de los estudiantes un relacionamiento con la cotidianidad propia del diario vivir. Y por último, una asignatura de comunicación y sociedad que atienda la realidad desde distintas perspectivas. Todo esto lo anunció Robert Silva, consultado por los cambios en las asignaturas preexistentes y en el rol de los docentes, tanto de primaria como secundaria. Silva aseguró que por un lado las horas de coordinación seguirán existiendo y por otro que en los ciclos se procuró que las distintas asignaturas no pierdan horas e incluso, dijo, secundaria va a tener 2 horas más que las que tenía habitualmente. Silva intentó o quiso trasladar tranquilidad a todos los equipos docentes, se va a respetar la formación, se va a cuidar el trabajo de todos, dijo, y además se va a tener o se van a realizar los ámbitos de negociación colectiva que correspondan, aseguró el presidente de ANEP, Robert Silva. Cambiamos de noticia. Según la FAO, Uruguay es uno de los países con menor cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, Uruguay es uno de los países con menor cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria. En el periodo 2019-2021, marcado por la pandemia del coronavirus, en Uruguay hubo un 23% de la población que estuvo en situación de inseguridad alimentaria, tanto moderada como grave. Este registro es el segundo mejor de Sudamérica, atención, luego del que alcanzó Chile, que registró un 17.4%. 17.4% inseguridad alimentaria Chile, 23% Uruguay. Así surge del último informe que divulgó la FAO
esta semana titulado El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. El promedio en la región de inseguridad alimentaria fue de 36.6% para toda Sudamérica. El país con el mayor porcentaje de personas en situación de inseguridad alimentaria, es decir, el peor país, fue Perú, con el 50,5% de su población con inseguridad alimentaria. Luego se ubicaron Argentina con 37%, Ecuador con un 36.8%, Surinam con un 35,9%, Brasil tuvo un registro de un 28,9% y Paraguay aproximadamente un 25%. En Bolivia, en Colombia y en Venezuela no se llevaron registros. Cambiamos de tema. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció la extensión del seguro de paro para los trabajadores de diferentes sectores que no han tenido la recuperación esperada por las secuelas de la pandemia. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció que fue enviado un proyecto de ley al Ejecutivo para la extensión del régimen del seguro de paro, tanto el total como el parcial, para los trabajadores de los sectores de transporte y almacenamiento, comercio en general, hoteles, bares y restaurantes. ¿Hasta cuándo? Hasta el 31 de diciembre de este año. Consultado respecto a si las medidas adoptadas en estos sectores han sido menos efectivas de lo esperado, el ministro dijo que no se trató de un problema de efectividad de políticas de empleo, sino que dijo es un problema de los niveles de reactivación que han ido con mayor demora. También fueron muchos más castigados. Fueron sectores, dijo Mieres, que cerraron muchas veces incluso durante la pandemia. Por lo tanto, la recuperación en ello fue mucho más lenta. Cambiamos de noticia. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, calificó el decreto que flexibiliza la comercialización de cigarrillos como un desastre, dijo. Y pidió al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que dé marcha atrás en su decreto. Cuando no hay una sola organización vinculada a la salud, ni en el Uruguay, ni en el exterior, que apoye este decreto de Lacalle, dijo Pereira, creo que a esta altura debería derogarlo. ¿Por qué, se preguntó el presidente del Frente Amplio, no escuchar a nuestros científicos, a nuestros médicos, a nuestros asesores, al Consejo que tiene que ver con el tabaco, con la comisión que justamente está trabajando al respecto, por la tosudez de mantener un decreto que a todas vistas, dijo, priorizó lo económico por encima de la salud? Si alguien se equivoca, siempre tiene la posibilidad de dar marcha atrás, expresó Fernando Pereira con respecto a la decisión del presidente Luis Lacalle Pou ante lo que llamó un desastre por esta iniciativa del presidente, expresó Fernando Pereira. Asimismo, la mesa política del Frente Amplio emitió en las últimas horas un comunicado en el que apoya el pedido de la Sociedad Uruguaya de Tabacología para la inmediata derogación del decreto, para de esa forma retomar la senda de combate a la epidemia del tabaquismo que, según expresaron en un comunicado, nunca debió abandonarse. China rehabilitó al frigorífico Rosario esta semana para la venta de carnes, luego de haberlo suspendido a este mismo frigorífico Rosario el año pasado. China informó en los primeros días de esta semana que Uruguay volvió a habilitar el frigorífico Rosario, cuyas actividades habían sido suspendidas temporalmente tras haber detectado grasa corporal animal en empaques de cortes cárnicos. Desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informaron que a través de la Dirección de Servicios Ganaderos y la División de Industria Animal se desarrolló un amplio esfuerzo para rehabilitar la planta, donde trabajan unos 370 empleados. La última auditoría que tuvo que sortear el frigorífico fue una auditoría virtual, en vivo, en la que se revisó toda la planta con autoridades de China. Vale consignar que este establecimiento, el frigorífico Rosario, es de capitales chinos y que vende exclusivamente a ese país, pero hay muchos trabajadores afectados, además de la industria cárnica involucrada, evidentemente. Bueno, seguimos con otras noticias. El director del Instituto Nacional de las Personas Mayores, Daniel Bonelli, informó que el Ministerio de Desarrollo Social
lleva 7 residenciales clausurados en lo que va de este 2022 y además destacaron que las decisiones fueron tomadas por el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el MIDES y también con la institución que Bonelli dirige. El funcionario recordó además que anteriormente este tipo de sucesos se daban exclusivamente a través de la justicia. Bonelli aseguró que dentro de los cometidos que tienen está la regulación, la fiscalización y la habilitación en materia social de los establecimientos de residencia para personas mayores. Nosotros, dijo, permanentemente estamos fiscalizando todos los establecimientos y recibimos denuncias tanto de la justicia como de ciudadanos que tienen conocimientos de la existencia de estos hechos o denuncias realizadas por familiares, ya sea por maltrato u otro tipo de circunstancias. Bonelli respondió que se procede al cierre cuando son situaciones críticas, extremas, dado que no pueden permitir que esto siga aconteciendo y que funcione con normalidad ese centro y que estas cosas se captan de diferentes formas. Nos encontramos, dijo, con que no tienen un director técnico, que deberían tener, no tienen un profesional en el área social, se constató falta de higiene en dichos residenciales, falta de accesibilidad, hacinamiento en los establecimientos, no hay reservas de comida, los medicamentos, dijo, no están debidamente ordenados para su administración a los residentes. En este sentido expresó, dijo que hay casos también de malos tratos en los que, sin lugar a duda, siempre se tiene que intervenir. Algunas situaciones son tan críticas, expresó, que se tiene que recurrir a la vía penal para dirimir el asunto. Esto es realmente triste. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, aseguró que en este tiempo se cerraron establecimientos por no cumplir con los requisitos dignos y que hay un descenso en la tolerancia por parte de la cartera. Y escuchen esto que expresó el ministro Lema. Me gustaría decir tolerancia cero, dijo, pero así como se cierra un establecimiento, hay que dar la opción de que un establecimiento habilitado cuente con las condiciones para dar cobertura a esas personas que tenemos que sacar de un establecimiento porque la tenemos que poner en otro lugar, dijo. Esto es realmente muy fuerte y muy doloroso, ¿no?, lo que expresó, pero es una realidad lo que expresó el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. Nos quedamos en temas de salud, pero esta noticia es de otra índole. El Ministerio de Salud Pública y el ministro Daniel Salinas continúan siendo la Secretaría de Estado y el secretario de Estado de Mejor Imagen en el gabinete del presidente de la República, Lacalle Pou. La consultora Opción divulgó esta semana un informe de opinión pública sobre la aprobación del gabinete del presidente. El Ministerio de Salud Pública, encabezado por Daniel Salinas, continúa siendo la cartera con mayor aprobación, seguido por Martín Lema, que es el ministro de Desarrollo Social. El Ministerio de Salud Pública tiene una aprobación del 56%, un 18% califica su gestión como muy buena, un 38% la califica como buena y un 17% la desaprueba. Esto es según los datos que se conocieron por parte de la encuestadora Opción. En un segundo nivel de aprobación están el MIDES y el Ministerio de Defensa Nacional, cuyo ministro es Javier García. Mientras el MIDES tiene niveles mayores de aprobación que el Ministerio de Defensa, un 49 sobre un 44%, el Ministerio de Defensa cuenta con una brecha positiva de gestión más amplia que el MIDES, de un 31 sobre un 27, respectivamente. El MIDES cuenta con un 58% de aprobación en la población de nivel socioeconómico bajo y un 16% de desaprobación en lo que refiere a este sector. En un tercer nivel, luego, la encuesta arrojó que se encuentra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es encabezado por el ministro Pablo Mieres, el Ministerio de Economía y Finanzas, liderado por Azucena Arbeleche, y el Ministerio de Ordenamiento de Vivienda y Ordenamiento Territorial, conducido por la señora Irene Moreira, del partido Cabildo Abierto. Estos son los datos más importantes. Finalmente, el cuarto escalón de aprobación fue para el ministro para el Ministerio del Interior, que está encabezado por Luis Alberto Heber. Esta es la única cartera
de las que se evaluó con saldo neutro de aprobación, con un 36% tanto de aprobación como de desaprobación. Todos los ministerios evaluados por el electorado oficialista tienen amplios saldos positivos de aprobación y se destacan particularmente, como decíamos, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Defensa. Por otro lado, entre los frente amplistas, la gestión del Ministerio de Salud Pública es la única con amplio saldo positivo de aprobación. A la inversa, crecen sustancialmente las desaprobaciones a las gestiones, tanto principalmente del Ministerio de Economía y Finanzas como la del Ministerio del Interior. Avanzamos con más noticias aquí en B7 Noticias. El Congreso de Intendentes avanza, igual que nosotros, en la reglamentación de la libreta de conducir mediante el sistema de puntos. El presidente del Congreso Nacional de Intendentes, el jefe municipal de Florida, Guillermo López, presentó el proyecto del decreto que prevén elevar al Poder Ejecutivo. Se evalúa eliminar las restricciones administrativas para acceder al permiso profesional de conducir. Las personas diabéticas, insulinodependientes o con visión monocular o que padecen alguna otra limitación bajo la condición de no aptas para la conducción, podrán apelar ese fallo ante un tribunal médico que evaluará caso a caso si amerita o no dar la licencia a esa persona. Asimismo, el texto estableció una suerte de proceso abreviado para el pago de las multas. El conductor tendrá un plazo de 60 días para abonar la infracción con un 30% de descuento y sin que quede anotado en el registro de conductores e infracciones. Cuando se apruebe la libreta por puntos, atención a esto, los conductores contarán con un único permiso donde estarán comprendidas todas las categorías vehiculares. El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, lo que todos conocemos como el SUSIVE, emitirá un certificado digital de antecedentes que contendrá un historial con todos los detalles administrativos, las multas, los cambios de categoría vehicular a los que estuvo sujeto el portador, etc. Los aspirantes a una libreta de conducir recibirán automáticamente 8 puntos y podrán tener hasta 12 si a los 3 años no han sido multados. Si se mantienen sin sanciones, podrían llegar a acumular hasta 15 puntos. Los puntos se pierden por cometer alguna infracción grave o muy grave. La lista incluye exceso de velocidad, conducir bajo la influencia del alcohol o de estupefacientes, conducir de manera temeraria, sin cinturón o usando el celular, entre otras multas pasibles o faltas pasibles de multa. Esto es dependiendo de cuán rigurosas sean. Se podrán suponer una pérdida de entre 2 y 6 puntos. Si en los 2 años siguientes a la última infracción grave o 3 años en el caso de infracciones muy graves no se pierden puntos, se volverá a tener 12 puntos como al principio, según indicaron los gobiernos departamentales. Independientemente de esto, en este tipo de casos, los conductores deberán hacer cursos de sensibilización y reeducación vial de 12 horas de duración para recuperar los créditos. Atención con esto, Por otra parte, un conductor deberá sacar un nuevo permiso si pierde todos los puntos, lo que implicará que deje de estar habilitado para todas las categorías vehiculares. El nuevo sistema, que comenzará a regir antes de 120 días después de aprobado el decreto, recién todavía es un proyecto, esto se elevó al Poder Ejecutivo, implica que las academias de manejo homologuen su actividad ante el Ministerio de Educación y Cultura. Hay que seguir esta noticia. Hace rato viene hablándose del sistema de puntos para las libretas de conducción en nuestro país. Parece estar cada vez más cercana su aprobación. En otro orden, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dispuso 2 nuevos peajes en las rutas nacionales. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas emitió un comunicado en el que informó sobre 2 nuevos peajes que serán automatizados en el marco de la política que lleva adelante el gobierno en un proceso que comenzó a mediados de este año. En concreto, los nuevos peajes son el de Cebollatí, que está ubicado en la ruta nacional número 8, y el de Manuel Díaz, que está en la ruta número 5.
a la altura del kilómetro 423. Al igual que las notificaciones anteriores, el Ministerio de Transporte informó que en estos puestos no se podrán realizar pagos en efectivos, sino que tendrán que efectuar el desembolso a través de lo que se conoce como el telepeaje. Sin embargo, para aquellos que no tengan acreditado el importe, van a recibir la lectura automática de la matrícula y el SUSIBE se hará cargo del cobro en futuras instancias. Se agregarán a las deudas con ese sistema. Bueno, otras noticias. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, el colorado Adrián Peña, concurrirá el mes próximo al Parlamento para informar en profundidad sobre el proyecto Neptuno en el departamento de San José, al cual se opone, como ya lo sabemos, rotundamente el sindicato de OCE. El ministro de Ambiente fue convocado para el próximo 19 de octubre al Parlamento para ampliar información sobre este proyecto de nombre Neptuno, que prevé la construcción de una planta potabilizadora de agua en el balneario Arasatí del departamento Maragato. Si bien Peña destacó que el proyecto no está cerrado por no haber sido sometido aún al voto del directorio de OCE, la expectativa es que cuando el ministro concurra al Parlamento ya estén en la etapa del llamado a licitación. Peña sostuvo que este proyecto responde a un problema de abastecimiento de agua potable y de necesidad de mejoras en las cañerías. Sobre las críticas del sindicato de OCE, que asegura que en caso de avanzar en el proyecto se va a privatizar el agua potable, bueno, Peña afirmó que el proyecto va a estar liderado por la empresa estatal y quien va a entregar el agua será el Estado. Por lo tanto, no cabe hablar de privatización, dijo Peña. Desde todo punto de vista es un proyecto constitucional, enfatizó el ministro, y agregó que los trabajadores en realidad se están adelantando a los acontecimientos. La corriente gremial universitaria emitió un comunicado esta semana hablando otra vez de educación, en el que expresó su rechazo absoluto a la medida de ocupaciones que convocó y que realizaron desde la Federación de Estudiantes Universitarios, desde la FEU, en la Facultad de Ciencias Sociales. En este sentido, esta corriente gremial universitaria expresa que están convencidos de que es una medida que solo tiene como consecuencia perjudicar a todos los estudiantes que quieren concurrir a su casa de estudios para llevar adelante sus actividades como lo hacen normalmente. Aseguraron en un comunicado que, como lo han hecho siempre, defienden todos los derechos, dijeron, y las libertades, en este caso el de expresión, el de derecho a huelga y los reclamos, que los distintos actores entiendan pertinentes, pero sostienen desde esta corriente gremial universitaria que no pueden compartir las medidas de ocupación de los estudiantes y por eso se oponen enfáticamente a que se sobrepongan al legítimo derecho, dijo, de la educación que tenemos todos, así como el derecho a ingresar a distintos espacios universitarios. Nos solidarizamos con los compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales que se vieron afectados con esta lamentable medida y esperemos que se pueda rever para que no se extiendan más servicios en el entendido que únicamente, dijeron, agrava el acceso a la educación universitaria. Esto dijeron desde la corriente gremial universitaria. Finalmente recordaron que ellos están abiertos al diálogo en pos de una mejor universidad y reafirmaron la defensa de todos los derechos ganados a lo largo de la historia, siempre y cuando se garanticen realmente el derecho y la voluntad de todos los actores involucrados. Hacemos una nueva pausa y venimos con lo último, ya con el repaso de los acontecimientos a nivel internacional que destacaron esta semana. B7 Noticias en el aire. Gracias por estar. Comenzamos a transitar la escena internacional. Los restos de la reina Isabel II fueron finalmente sepultados este lunes, luego de ser trasladados en coche fúnebre hasta Windsor, localidad a unos 40 kilómetros al oeste de la capital, donde se encuentra el célebre castillo que se convirtió en la última morada de la reina. Ícono de una era, Isabel II
fallecida tras 70 años de histórico reinado, recibió el último adiós en un imponente funeral de Estado en la abadía de Westminster, en presencia de mandatarios de todo el mundo, antes de ser enterrada en privado en Windsor. En su sermón, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual de la iglesia anglicana, alabó la vida de la reina, dedicada, dijo, durante 7 décadas a su pueblo. Las personas que aman servir son infrecuentes en cualquier ámbito de la vida. Los líderes que aman servir son aún más infrecuentes, pero en todo caso, dijo, aquellos que sirven serán amados y recordados, mientras que quienes se aferran al poder y a los privilegios son olvidados, afirmó Welby. El coro de la abadía de Westminster y el coro de la capilla real hicieron vibrar con sus cánticos a los cerca de 2.000 asistentes, incluidos unos 500 mandatarios y monarcas de todo el mundo, entre los que estaban el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, los reyes de España, hasta el emperador de Japón estuvo presente en esta ceremonia. Una estremecedora fanfarria de los trompeteros de la caballería de la Casa Real dio paso a 2 minutos de silencio observados en todos los rincones del país, desde las calles, en los parques o en los bares, desde donde muchos siguieron la ceremonia por televisión. El oficio terminó con el himno nacional Dios salve al rey, cantado en honor al nuevo monarca, a Carlos III. Este siguió después, acompañado por sus hermanos e hijos, la salida del féretro de la abadía, llevado por 8 portadores y cubierto con el estandarte real, con la corona imperial, el cetro y el orbe, todos estos símbolos de la reina. Una investigación de la ONU confirmó esta semana que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania. La misión de investigación de la ONU en Ucrania concluyó, tras haber visitado ese país en junio, concluyó esta semana que Rusia ha cometido efectivamente crímenes de guerra durante su invasión, según destacó el presidente de la Comisión Tripartita, Eric Mouse, en su comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Nos impactó, dijo, el gran número de ejecuciones que se perpetraron en las áreas en las que visitaron, señaló Mouse, quien indicó que la misión investigó este tipo de asesinatos en 16 localidades ucranianas, aunque se recibieron denuncias de supuestos crímenes muy creíbles, dijo, en muchos otros lugares. La misión de Naciones Unidas, desplazada a zonas bajo dominio ruso, ha encontrado un gran número de víctimas de ejecuciones, torturas, violencia sexual, tanto de hombres como de mujeres y de niños, de personas de entre 4 y 82 años. Aseguraron, inclusive esto es macabro, que en algunos casos sus familiares fueron forzados a ver cómo torturaban a sus hijos pequeños o a sus más queridos familiares. Rusia sostuvo siempre que las acusaciones de crímenes de guerra son una difamación. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se animó a hablarle a los ciudadanos rusos y a protestar contra el reclutamiento de 300.000 reservistas anunciados por Vladimir Putin, y aunque reconoce, dijo, que las protestas no son tan masivas, constituyen un indicador, dijo. Y atención porque Zelensky le habló en ruso a los rusos, ¿no? En su mensaje habitual, Zelensky se dirigió a los ciudadanos de Rusia, en su idioma, reiteramos, y en concreto a las madres. ¿Por qué, por ejemplo, se preguntó, una persona debería morir en la región de Donetsk? ¿Por qué una persona en Rusia así lo decidió? Dijo, para todos los ciudadanos de su país. No hay otra razón. Eso es lo que quiere por Putin, expresó Zelensky, que asegura que Rusia está preparando ahora el reclutamiento de 1 millón de hombres, después de que su ejército no resistiera y se desmoronara en el territorio ucraniano ocupado desde febrero. En su alocución,
el presidente de Ucrania subrayó que 55.000 soldados rusos, 55.000 soldados rusos han muerto en los últimos meses y decenas de miles, dijo, están heridos y mutilados. Por eso se dirigió a los rusos. ¿Quieren más? ¿Verdad que no? Entonces protesten, defiéndanse, huyan o ríndanse al cautiverio ucraniano. Estas son las opciones para que usted sobreviva, expresó fuertes declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Al menos 17 personas, ya en otro orden, murieron en Irán durante las protestas que están sacudiendo el país desde el fallecimiento de Mahsa Amini, la joven de 22 años que fue detenida por la llamada patrulla o policía de la moral en aquel país por llevar mal puesto el velo. Y esta joven posteriormente perdió la vida tras sufrir un infarto en una comisaría de Teherán. Según el recuento propio de la televisión estatal iraní, entre los muertos se encontraron tanto manifestantes como miembros de las fuerzas de seguridad. Un hecho increíble el que sucedió en Irán. Cambiando de tema, Italia celebra las elecciones legislativas este domingo con el favoritismo de la derecha y la extrema derecha que están aliadas para conseguir una mayoría parlamentaria. Los comicios estarán marcados por circunstancias de la caída del gobierno de Mario Draghi, las repercusiones además de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania y el ascenso de la extrema derecha. Según todos los sondeos, la coalición de derecha y de extrema derecha, que está formada por el partido de la Liga y por su líder Matteo Salvini, por el líder del partido Forza Italia, el expresidente Silvio Berlusconi, y por la lideresa del sector Hermanos de Italia, dirigida por Giorgia Meloni, esta de extrema derecha, bueno, podían obtener la mayoría ellos juntos para gobernar. Sería esta coalición la más votada, dijeron los analistas. La alternativa sería un gobierno que cuente con alguna combinación del Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte, del Partido Democrático de Enrico Letta y el tercer polo de Matteo Renzi. Pero, según los analistas, esto parece muy difícil. La derecha y la extrema derecha son grandes candidatas unidas a quedarse con la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas del domingo en Italia. Cambiamos de tema. Más de 60 personas murieron y otras 19 fueron rescatadas con vida después de que se hundiera una embarcación con más de 150 inmigrantes a bordo frente a las costas del Tartus, en Siria. Los ocupantes tenían la intención de llegar a países como Italia, Chipre u otras naciones europeas, según confirmaron algunos de los sobrevivientes a la tragedia. El gobierno sirio y el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos informó que la mayoría de los fallecidos eran sirios, libaneses y palestinos. Se calcula que al menos 70 personas están aún desaparecidas. Eso en el tema que ocurrió allí con los fallecidos después de que se hundiera esta embarcación en un tema que evidentemente está concitando la atención de todo el viejo continente hace una cantidad muy larga de años. Bueno, y hasta acá las noticias en B7 Noticias. Esperemos que nos hayan acompañado, que les haya gustado esta selección de los sucesos que, a nuestro entender, sobresalieron durante la semana a nivel nacional e internacional. En lo que refiere al deporte, podemos remarcar que Uruguay, en el primer amistoso de los últimos dos que va a disputar de cara al Mundial de Qatar 2022, perdió con Irán 1-0 y que este martes a la 1 de la tarde, horario uruguayo, va a jugar Uruguay frente a Canadá en Eslovaquia. El primer partido fue en Viena, en Austria, y este segundo será en Eslovaquia. Uruguay perdió 1-0, no jugó bien, es cierto, pero recién está, primero, volviendo a juntarse los futbolistas, a tener fútbol, a conformar el equipo. En realidad son momentos para que el técnico vaya sacando conclusiones. Por lo tanto, creo que no causa mayores desvelos el haber perdido este partido amistoso con una selección de Irán, que también será mundialista, y veremos qué sucede el próximo martes cuando Uruguay juegue con Canadá en Eslovaquia. Y la otra cosa a destacar del deporte fue la magnífica actuación del remero uruguayo Bruno Chetraro en República Checa,
una actuación que fue histórica porque fue la mejor participación en la historia del remo uruguayo en un mundial de la categoría. Llegó cuarto Bruno Chetraro ahí después de la medalla. Ganó Italia, que se quedó con la medalla de oro. Grecia se quedó con la medalla de plata y Eslovaquia con la de bronce. Uruguay fue cuarto, hasta los últimos metros venía ahí en un cabeza a cabeza por el tercer lugar y hasta muy cerquita del segundo y del primero. Claudicó recién en los metros finales Chetraro, pero hizo una clasificación histórica, es decir, llegó a la final donde habían 6 equipos y se adelantó, por ejemplo, a Francia, que es potencia en esta disciplina. El remo sigue dando satisfacciones. Y Chetraro, como Kluber, tienen la vista fija y el objetivo central de llegar a ser partícipes con una buena actuación, ¿por qué no? Ojalá una medalla en París 2024 en los Juegos Olímpicos. Que tengan ustedes una muy buena semana. Nos reencontramos. Chao.